Sur, en el campus de la Ciudad de México. Yo soy Jorge Fabre, soy el vicerrector académico de la Universidad de Anáhuac y les quiero dar la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy de manera presencial y desde luego también a través de la tecnología virtual. Estamos sumamente contentos de presentar el nuevo libro Consejos para Consejos, que tiene 14 coautores y básicamente es una reflexión que ahora vamos a tener sobre los consejos que le dan justamente estas personas con tanta experiencia, pues a todos los consejos de administración de las organizaciones en el mundo. Desde luego, tanto para empresas como para organizaciones sin fines de lucro, son tips, son consejos, son vivencias, son experiencias muy prácticas de muchas recomendaciones que serán, sin lugar a duda, de gran utilidad para todos. Quisiera, además de darles la bienvenida a nombre de la Universidad de Anáhuac, también agradecer muchísimo a la red de mentoring de España, creadora de este concepto, creadora de esta idea tan innovadora de sacar este libro. Estamos sumamente agradecidos con la red de mentoring. Y desde luego también es un honor para la Universidad de Anáhuac copublicar también, no solo con Red de Mentoring, sino con EUNSA, con la editorial de la Universidad de Navarra. Y desde luego quiero dar un abrazo a través de las redes, a través de esta plataforma virtual, a Javier Valibrea, su director, que nos acompaña el día de hoy en esta transmisión desde España. Es un honor de verdad hacer esta coedición del libro con ustedes. Para nosotros en la Anáhuac nos tiene sumamente contentos y esperamos que sea el primer proyecto de muchos que vengan en el futuro. Pues sin más, quisiera dejar la sesión en manos de nuestro moderador. Nuestro moderador es Alfredo Nava. Alfredo Nava es el decano, el director de nuestra Facultad de Economía y Negocios, tanto del Campus Norte como del Campus Sur, de la Anáhuac, México. Esta Facultad de Economía y Negocios tiene 4,000 alumnos, tanto de licenciatura como posgrados, la mayoría de ellos en las licenciaturas, una de las facultades de Economía y Negocios más importantes del mundo, una de las que tiene la acreditación de la AACSB, de la AMBA, en fin, de todas las acreditaciones nacionales e internacionales de la más alta calidad. Así es que los dejo a todos los coautores y a todos ustedes que nos acompañan en manos de Alfredo. Gracias. Jorge, aquí tengo el micrófono. Muy buenos días, muy buenas tardes. Para mí es un placer guiar esta conversación, esta plática de la presentación de un libro, de un libro Consejos para Consejos. Cuando vi el nombre, escuché el nombre, dije, es un nombre magnífico porque viene a enriquecer, a sumar una pieza muy clave para un contenido bibliográfico que se necesita en nuestro país y en todos los países de habla hispana, ¿no? Si nos remontamos, digamos, pues no sé, a la teoría de gobierno corporativo, llegamos pues a Fama y Jensen que empiezan con la teoría de agencia y vamos viendo cómo evoluciona después hacia pues Peter Drucker hablando de la importancia de los consejos y la estrategia, y de ahí empezamos a finales de los 90s, en los 2000s, donde pues Ira Milstein y Cadbury, Sir Adrian Cadbury, empiezan a tomar esto, lo empujan desde la OCDE, luego sucede la ley Sarbanes-Oxley y la Dodd-Frank, y hay muchísima información, pero un libro así, un libro donde consejeros le hablan a consejeros para que los consejos sean más eficientes, para poder ser más productivos, sobre la importancia y la sofisticación que se ha llegado en temas de tecnología, pues el libro viene muy bien, viene para que un consejero, para alguien que inicia o que lleve muchos años, lea, revise qué es lo que va pasando con cada uno de estos capítulos y tome ideas para poder ser mejor en su trabajo, mejor en su seguimiento y mejor en su institucionalización como consejo. El libro está dividido en 5 grandes secciones con varios capítulos. Y como hemos organizado la presentación de este libro, es que primero hablaremos acerca de, primero a los editores, que nos platiquen cuál fue la idea, de qué se trata, y luego nos iremos sección a sección platicando con cada uno de los autores de los capítulos. El reto es importante, son 14 autores, tenemos 1 hora aproximadamente. Entonces les voy a pedir a cada una de las personas que van a hablar a que traten de ser lo más concisos y de mandar el mensaje más importante que quieren
hablar de este libro. Ya quien quiera más, pues que profundice, que compre el libro, que vaya y que lo lea y que lo revise, ¿no? Entonces, pues sin más, me voy a ir permitiendo leer las semblanzas a quien le cedo la palabra. El reto también tecnológico es interesante. Tenemos a gente que está presencialmente con nosotros y también tenemos autores que también están virtualmente. Entonces, primero voy a empezar con Gustavo Berraga. Él está aquí presencialmente, es contador público, mención honorífica por la Universidad Iberoamericana, más de 40 años de experiencia en el sector financiero mexicano y consejero por más de 25 años. Él coordinó el libro, él es de los que inicia la idea. Gustavo, platícanos, ¿cuál es el propósito de este libro? El propósito del libro, fundamentalmente, Alfredo, es que con independencia de todas las grandes teorías de la academia propiamente, varios autores plasman en el libro sus experiencias profesionales. Es decir, la academia no está peleada con la experiencia complementa enormemente a la academia. Luego, cuando se pensó en un libro de carácter colaborativo, fue de un libro que surgió en España de mi socio y amigo Julio Rodríguez, que estuvo en la coordinación allá en España, de hacer un esfuerzo similar aquí en México de un libro colaborativo, donde todos los coautores, los 14 coautores, plasman lo mejor de sí mismo, plasman sus mejores experiencias profesionales y sobre todo tratan de hacerlo en un sentido de aportar. Y como tú bien señalaste, de que en el día a día la gente sea mejor. ¿Por qué? Si no participas en un consejo, lo mismo participas en un órgano de carácter colegiado. Llámale comités, llámale grupos de trabajo. Las enseñanzas de los consejos de administración siempre están ahí para ayudarnos. Un libro colaborativo donde, ¿qué decir? Agradecer profundamente a los 14 coautores, agradecer profundamente a nuestra editorial EUNSA de creer en el proyecto, agradecer enormemente a esta bella universidad. Es un placer estar en estas instalaciones. Es decir, me hace recordar los tiempos universitarios, en este caso, y sobre todo, una universidad de excelencia y una universidad con enorme tradición de gobierno corporativo. Gracias, Gustavo. Sí, sin duda, tu trabajo de ir juntando a cada uno de los autores y buscarlos, pues ha sido muy importante. Así fue y me siento muy orgulloso del grupo que se formó. Muchísimas gracias. Ahora le cedo la palabra a Julio Rodríguez, quien nos encuentra de manera virtual. Julio es empresario, formador y conferenciante, director de la red de mentoring de España y IESE Alumni Mentoring Manager. Platícanos, Julio, ¿cómo surgió la idea de este libro? Alfredo, hay una frase que siempre me ha gustado, que dice que si quieres llegar rápido, camina solo, pero si quieres llegar lejos, camina en grupo. Y este es un ejemplo claro de lo que estoy diciendo. 14 autores que nos hemos juntado y que a lo largo de estos 2 años hemos ido compartiendo ideas, experiencias y finalmente hemos llegado a tener este trabajo juntos por el cual está apostando EUNSA y la Universidad de Navarra. Diferentes visiones, diferentes experiencias. Mira, el mentoring en definitiva es acelerar el proceso de aprendizaje de otra persona. Un mentor lo que hace es compartir experiencias, vivencias, visiones con el propósito de ayudar a crecer a otro. Yo creo que este es el espíritu del libro. El espíritu es eso, precisamente, compartir a través de nuestros capítulos experiencias, vivencias, visiones que contribuyan al crecimiento de aquellos que están o bien en un consejo o bien que están ahora mismo a las puertas de un consejo. Es un libro inclusivo, es un libro también que conjuga de alguna manera visiones desde distintos géneros. Hemos procurado desde el principio que hubiera equidad de género, que hubiera de alguna manera una representación tanto masculina como femenina, que sé que eso es uno de los grandes retos que en este momento tenemos en los consejos de administración. En definitiva, este libro es un aire fresco en un mundo complejo,
y sobre todo en el mundo de los consejos, pero desde un punto de vista sobre todo práctico. Hay mucha literatura, como decía mi querido amigo Gustavo, hay mucho material académico, pero una visión pragmática, una visión, digamos, real, de vivencias, yo creo que es precisamente la gran aportación que nosotros hemos logrado a través de nuestro libro Consejos para Consejos. Julio, muchísimas gracias por tu aportación. Ahora me gustaría saber cuál es la visión de la editorial. Le pido a Javier Balibrea, que él es el director general de UNSA, de Ediciones de Universidad de Navarra, es licenciado en Administración y director de Empresas por la Universidad de Navarra. Hizo el Executive MBA por el IES Business School y lleva 5 años en la dirección de... ¿Qué ha visto UNSA en este libro? ¿Qué él vio que dijo, este es un gran libro, lo quiero aprovechar? Buen día a todos, buenas tardes a los que estén en este lado del Atlántico. Yo lo primero, antes de responder a la pregunta, quería agradecer, por supuesto, a la ANAWAC por haber contado con nosotros, las agradables palabras que Jorge nos ha dedicado al comienzo, y por supuesto agradecer a Julio y a Gustavo y al resto de autores por habernos dado la oportunidad de trabajar con ellos. Nosotros en este libro hemos visto fundamentalmente 3 cosas. La primera de ellas, lógicamente, es un libro escrito por gente con mucha experiencia que viene a aportar dentro de nuestro fondo editorial una parte de lo que nosotros no teníamos todavía. Tenemos libros de empresa, tenemos libros de consejos, pero teníamos libros de consejos de parte de administración casi siempre tendentes a la familia. Esta aportación para nosotros es un añadido a nuestro fondo editorial que complementa perfectamente toda la literatura que tenemos en empresa y en concreto en gobierno empresarial. La segunda cosa que nosotros vimos en este libro es poder participar con ANAWAC en esta coedición. Lo decía Jorge también al principio, es el primer paso de un posible mayor recorrido en el futuro donde podamos hacer más colaboraciones. Y luego, por supuesto, la tercera parte es la internacionalidad de los autores. Teniendo más de la mitad de los autores en México, nosotros queríamos poder participar en un proyecto internacional, ¿no? Somos una editorial muy volcada a lo internacional. En estos momentos, concretamente, muy mirando a México, si se me permite la expresión, y era una de las cosas que nos llamaba mucho a poder trabajar conjuntamente. Evidentemente, con un mínimo que es la calidad del libro, ¿no? La experiencia de sus autores, que tiene para nosotros una gran valía, y que cuando lean el libro verán que es un material que no está a día de hoy, ¿no? Como ya se ha dicho, en la literatura actual. Bien. Gracias. Ahora me gustaría pasar a la primera sección del libro. Es decir, como bien decía, el libro trae varias secciones y esas secciones se van dividiendo a través de capítulos. La primera sección habla sobre el fondo versus forma, ¿no? La idea de cuál es el fondo del consejo y cuál es la forma, y de alguna manera ver cómo se genera esa eficiencia dentro de los consejos. A quien le quiero ceder la palabra es a Alejandro Krill, quien nos acompaña hoy presencialmente. Él es socio director de Alcrekrov y Asociados, una firma que brinda asesoría financiera, licenciado en Administración por el ITAM y cuenta con un diplomado en Derecho Bancario por la Universidad Iberoamericana. El capítulo que él escribió es Reflexiones y experiencias en materia de gobierno corporativo. Alejandro, ¿nos puedes platicar cuál es la esencia del gobierno corporativo? Gracias, Alfredo, y gracias por la invitación y tu pregunta, tratando de decir que desde mi punto de vista, la esencia o el elemento fundamental del gobierno corporativo es el Consejo de Administración, que como órgano de gobierno representa los intereses de los accionistas, previene problemas de agencias o conflictos de interés y evidentemente supervisa el desempeño de la administración.
Y adicionalmente creo que es importante mencionar que la esencia del Consejo de Administración son los consejeros y el elemento principal de los consejeros es la independencia. Yo no tengo ninguna duda de que los mercados hoy día lo que están demandando es independencia y eficacia por parte de los consejeros. Y aprovecharía, Alfredo, si me lo permites, hacer 2 o 3 reflexiones adicionales sobre el tema de gobierno corporativo que creo que son importantes que tengamos en mente. Primero, para evitar problemas de agencia, y que es una de las funciones principales del Consejo de Administración, creo que es importante fragmentar en cualquier empresa los procesos administrativos, por lo menos en 4 etapas. Primero, generación de iniciativas. Segundo, la ratificación de dichas iniciativas. Tercero, implementación de esas iniciativas que fueron debidamente aprobadas y finalmente supervisar su implementación. Y sobra decir, evidentemente, que las etapas que tienen que ver con generación o presentación de iniciativas, así como su implementación, tienen que ver con funciones de carácter meramente administrativo, mientras que la ratificación de dichas iniciativas, así como la supervisión de su implementación, son funciones de control y le competen única y exclusivamente al Consejo de Administración en su calidad de órgano de gobierno. Segunda reflexión, yo diría, ya que estamos hablando de gobierno, creo que vale la pena señalar etimológicamente que la palabra gobernar proviene del latín gubernare, que significa mandar con autoridad, guiar o dirigir. Y desde mi punto de vista, sin independencia, creo que solo podríamos aspirar a gobernar en los términos descritos por Mencio, el filósofo chino, que decía: es muy fácil gobernar, basta con no ofender a las familias nobles. Eso en nuestro tiempo se llama capitalismo de amigos y evidentemente creo que es algo que tenemos que eliminar. Y finalmente, mi última reflexión sería en el sentido de que creo que tenemos que estar conscientes de que existen diversas formas de gobierno. Existe la dictadura o monarquía, que es el poder en manos de una sola persona, y haciendo el equivalente o un símil con temas corporativos, diría, es el caso de la existencia de un administrador único. Existe la oligarquía, que es básicamente la tiranía de un grupo selecto o élite, que podríamos equiparar al grupo de control, que es un elemento que está presente sobre todo en los mercados mexicanos. Existe la democracia, que es el gobierno de la mayoría sin límites, y estamos además amaneciendo con la novedad de que la democracia puede ser representativa o puede ser participativa. Existe también la república, que es el gobierno de la ley, y la anarquía, que es un estado inestable y de transición de algo que no existe a algo deseable. Y yo creo que lo primero que tenemos que reconocer es que cualquiera de nosotros que tome la decisión de crear una empresa y asignarle su administración a un consejo de administración, consciente o inconscientemente, ha tomado la decisión de adoptar un régimen republicano, es decir, un gobierno limitado por la ley que concede libertad a las personas. Yo terminaría nada más esta participación agradeciendo enormemente la hospitalidad de la Universidad de Anáhuac y espero que pueda abrir sus puertas rápidamente o lo más pronto posible para que retome la gran labor que ha tenido en este país sobre la educación que tanto hoy día necesitamos, y evidentemente agradecer a Gustavo Vergara, a Julio, a la Universidad de Navarra por haber tomado el riesgo de haberme invitado a este proyecto. Gracias, Alfredo. A ti, Alejandro, muchas gracias. Quien escribe el segundo capítulo es Mario Carlos Aldívar. Él escribe La trascendencia del Consejo. Es empresario mexicano, pionero en tecnologías de la información y de inclusión financiera de FinTech. Licenciado en Educación y Finanzas. Ha participado en diversos programas de Harvard e IPADE. Mario Carlos, la pregunta pues es tal cual sobre el capítulo, ¿no? Es decir, háblanos sobre la trascendencia de los consejos. ¿Cómo trascienden los consejos? Sí,
Bueno, antes que nada, muchas gracias por la oportunidad y por invitarme a escribir este libro. Yo creo que nos ha enriquecido mucho a cada uno de nosotros, y el estar conviviendo con Julio en la redacción de cada capítulo a mí me ha enriquecido mucho en lo personal. Respondiendo a la pregunta, yo vería esto básicamente por dos lados. Un lado es pues, la importancia que tiene el consejo en apoyar al equipo directivo, en guiar al equipo directivo para que pueda lograr pues, los objetivos financieros, los objetivos de mercado que toda compañía debe tener para poder sobrevivir, con una visión de mediano y de largo plazo. Y más en este entorno tan cambiante, tan desafiante que hay ahora con la tecnología que está impactando prácticamente a todas las industrias. Pero por otro lado, y no menos importante, creo que es muy trascendental el cómo, ¿no? Muchas veces con las presiones que hay actualmente en los mercados, en las competencias, en todos los venture capital que están constantemente invirtiendo en nuevas compañías, pues se fijan mucho en el objetivo de cómo llegar a tener más tracción de mercado, mejores números, mejor participación, etcétera, etcétera. Pero creo que es muy importante también que el consejero se meta a ver el cómo. Creo que el ayudar a crear una cultura de sustentabilidad a largo plazo es muy importante. Y para lograr esto, yo creo que las empresas tenemos que desarrollar mucho los conceptos de ética, ¿no? El que podamos realmente introducir en la cultura de las compañías la parte ética, que esto es lo que nos puede ayudar realmente a permanecer a largo plazo en el mercado. El que una compañía pueda difundir valores como el respeto, la veracidad, el compañerismo, la empatía, el crecimiento profesional de cada uno de los miembros de la compañía, la honradez, el tema de la transparencia, el tema también de la justicia organizacional, que permita realmente desarrollar una fidelización en los diferentes niveles de la compañía hacia la marca, para que puedan realmente escalar los productos o los servicios que esté dando la empresa. Yo creo que el tema de la cultura hoy más que nunca es la piedra angular, el corazón de una compañía para poder sobrevivir a largo plazo. Y yo creo que la labor de los consejeros en este caso, pues es el estar velando tanto los objetivos de corto plazo, de mediano plazo, para poder sobrevivir, y por otro lado también el estar viendo que haya una ética dentro de toda la cultura empresarial, va a ayudar a que pueda sobrevivir a largo plazo las compañías. Básicamente mi capítulo va mucho enfocado por ese lado. Y por último es pues también el recordarnos que pues estamos de paso, ¿no? Al final parece muy sencillo. Yo creo que la única verdad que tenemos todos los seres humanos, que algún día vamos a morir, y el que podamos dentro del consejo influir a que creamos mejores personas, mejores equipos de trabajo, mejores productos y servicios que impacten realmente en la comunidad, para que sea más rica el legado que pueda hacer la empresa, y en este caso el consejo apoyando al equipo directivo. Básicamente esa sería mi reflexión. ¿No se escucha? No. Permiten que un consejo de administración tenga éxito
permiten que un consejo de administración sea un consejo de alto rendimiento? Yo sostengo en el capítulo que no. No solamente ceñirse a las buenas prácticas de gobierno permite el éxito, permite tener un consejo de alto rendimiento. ¿Qué tipo de reflexiones se manejan en el capítulo? Demos 3 ejemplos simplemente. Uno de ellos es el compromiso irrestricto por parte de los consejeros de preparar las reuniones, de preparar previamente esas reuniones. De nada sirve que no lleguen preparados a las reuniones y que las reuniones se conviertan en horas interminables de presentaciones y se le quite tiempo a lo más importante, la discusión creativa de los personajes que participan en el gobierno corporativo. Otra reflexión sería, hay un gran invasor en los consejos de administración en nuestra época, los temas regulatorios. Que los temas regulatorios no quiten tiempo valioso, que se toquen en su exacta dimensión como deben prepararse, pero que no le roben tiempo a la discusión creativa por parte de los consejos de administración. Otra reflexión podría ser en el sentido de lograr un círculo virtuoso de confianza y respeto entre los consejeros. ¿Por qué es importante ese círculo virtuoso de confianza y respeto? Porque da el ambiente adecuado para que se toquen temas delicados. Y se toquen esos temas delicados en un ambiente profesional maduro. Otra reflexión es que no solamente basta que los consejeros confíen entre sí, sino es necesario que los consejeros se reten constructivamente y se reten constructivamente en el ánimo de la dialéctica de los consejos. Es la esencia de esa dialéctica de llegar a ideas, que se oponen y a síntesis que permiten avanzar e ir adelante. Por último, una última reflexión sería en el sentido de que debe haber humildad en los consejeros, debe haber humildad en el Consejo de Administración en cuanto que debe revisarse a sí mismo, debe tener espíritu de autocrítica, debe rendir cuentas a la Asamblea de Accionistas y solamente así se puede asegurar que habrá un proceso de mejora a través del tiempo, no solamente con el cambio de consejeros. Reflexiones de esa naturaleza son las que se vierten en el artículo, tratando de contestar, no basta solamente ceñirse a las reglas del buen gobierno corporativo, hay que ir más allá. Estoy seguro que si leen el capítulo, no podrán estar de acuerdo, pero al menos se van a divertir un poco viendo un punto de vista distinto. Gracias. A ti, Gustavo, muchas gracias. El siguiente capítulo se llama Reputación y Gobierno Corporativo, 2 caras de una misma moneda llamada confianza. Lo escribe Nuria Vilanova, es comunicadora, fundadora de Atrevia, consultora de comunicación en 15 países, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, que reúne a presidentes de empresas iberoamericanas, autora de libros de comunicación, empresa familiar y diversidad, consejera también. Nuria, cuando leí el capítulo que escribiste, hay algo, una esencia que dice, haz lo que dices, di lo que haces y demuéstralo. ¿Podrías platicarnos un poco sobre esto? Bueno, me dicen que no puedo poner el vídeo, que me tiene que autorizar el gestor de la reunión, el anfitrión, pero empiezo comentando. Por supuesto, sí, la clave de la reputación es hacer lo que decimos y además decir las cosas que están bien, ¿no? Hoy en día cada vez son más las legislaciones
que nos invitan a que los consejos de administración tengan una comisión de responsabilidad social corporativa, y no es de extrañar, porque desde esa comisión se puede proteger los intereses de las compañías y el valor de la acción para los accionistas. Estamos hablando en este momento del famoso ESG, todos ustedes lo habrán oído últimamente, y ESG significa medio ambiente, el compromiso de la compañía en los temas medioambientales, sociales y gubernamentales. Larry Fink, el presidente de BlackRock, se ha convertido en el nuevo gurú en el tema del medio ambiente, y su carta anual es seguida por los inversores del mundo para ver qué directrices nos marca. En su última carta anual ponía expresamente que prevé un cambio sustancial de las inversiones, del dinero que se va a mover de unas compañías a otras en función de su compromiso medioambiental. Es decir, que aquellas compañías que no tengan unos altos estándares de compromiso en medio ambiente van a sufrir la huida de los inversores y, por lo tanto, van a tener un castigo. No es de extrañar que las comisiones de responsabilidad social corporativa sean cada vez más importantes en los consejos. Les voy a destacar para no hablar de España, les voy a destacar una operación que en América, que está en la prensa estos días, y es la OPA de Ecopetrol, la oferta para la compra de acciones ISA. Ecopetrol es, por facturación, creo que la segunda o la tercera empresa en Colombia. Cotiza en la Bolsa de Colombia, pero también en la Bolsa de Nueva York. Por supuesto, esto no sale en el libro porque estamos hablando de algo muy reciente, pero me parece un buen ejemplo, porque Ecopetrol hace una oferta de ISA porque las compañías petroleras tienen el reto de la descarbonización, e invertir en activos verdes hace que su balance sea muchísimo mejor. Por lo tanto, la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa, Reputación y Sostenibilidad no solo son dos caras de la misma moneda, sino que estamos hablando de cuál va a ser el valor de la acción. Y hacer lo que se dice no basta con hacerlo, necesitamos explicarlo, y explicarlo convierte a las compañías que quieren tomar la bandera de hacer las cosas bien en activistas. Yo creo que vamos a vivir una situación de compañías activistas comprometidas con la responsabilidad social corporativa en todos sus ejes. El social, por supuesto, la transparencia y buen gobierno, y también el medio ambiente. Gracias, Nuria. Bien, con esto terminamos la primera sección del libro, de forma y fondo. Lo que sigue es un tema de tecnologías de información. Es decir, el libro, todos sabemos que el COVID, la pandemia a nivel mundial, nos ha llevado pues a lo que estamos viviendo en esta presentación de este libro. Estamos algunos a distancia, otros aquí físicamente, guardando una sana distancia, etcétera, etcétera. Y las tecnologías de información pues han ayudado también a que los consejos trasciendan, a que los consejos sean valorados y que puedan seguir trabajando. Y entonces tenemos dos capítulos en esta sección. El primero lo escribe Silvia Leal. Ella es divulgadora científico digital, experta en tendencias de futuro y Key Opinion Leader, doctora en sociología. Está reconocida como una de las 10 expertas más influyentes de España. Su capítulo, denominado Consejos Digitales, Moda o Necesidad. Silvia, ¿el consejo digital llegó para quedarse? Pues, Alfredo, me encuentro con que esa pregunta se la hace demasiado a menudo, bueno, pues todo el mundo que piensa en consejos, ¿no? Y quién se debería de incorporar. Y hemos visto, como mencionabas ahora mismo, que las crisis aceleran los procesos históricos y que en estos momentos lo que se ha acelerado ha sido la digitalización.
Y las empresas lo ven como un lastre porque en el fondo tiene sentido. Datos de Conferdi Colombia decían que en Latinoamérica hasta un 84% de los proyectos fracasaban antes del COVID por problemas culturales, porque no es suficiente la compra de tecnología. Claro, y ahora nos encontramos con que la tabla de salvación para las empresas es precisamente la digitalización. Y ahí estaban los datos del Banco Interamericano de Desarrollo que decían que €1 invertido o $1 invertido en I+D, en este caso tecnológico, daba hasta $20 de retorno frente a los $3,7 que nos daría una inversión no tecnológica. Es decir, las empresas veían esta transformación digital como una necesidad cuando ahora la ven como algo que tienen que hacer, pero sienten miedo y es esa tabla de salvación que les permitiría salir reforzadas de la crisis. Claro, en los consejos de administración debe haber personas con conocimientos tecnológicos capaces de entender qué hay que hacer, qué no hay que hacer y cuáles son las claves para no caer en estas estadísticas de Conferdi. Bueno, pues yo creo que evidentemente la respuesta es que esto no es una moda, ha llegado para quedarse y es muy importante también para los países porque analizamos ahora qué es lo que está pasando con las cifras del paro a nivel global y, por ejemplo, en ciberseguridad, esta mañana leía que ya hay 4 millones de vacantes que no se están cubriendo de puestos que se han generado con la tecnología, que todavía no se están cubriendo, pero que se cubrirán, porque son muchos los organismos que están haciendo un esfuerzo para cubrirlos, pero la tecnología es también la que puede sacarnos de esta crisis social tan importante que tenemos encima de la mesa. Y eso solo sucederá si las empresas hacen de motor tractor para que efectivamente todo esto suceda. De manera que consejeros digitales, moda o necesidad, pues yo espero que hayan llegado para quedarse, porque son los que harán aquello que nos decía Michelle Obama, de que una cicatriz no es un recuerdo de que te hirieron, sino de que sobreviviste y podemos salir reforzados de esta crisis y del COVID como empresas gracias a la tecnología, pero hace falta cambiar muchas cosas para que esto suceda a la velocidad a la que debería de suceder. Bien, gracias Silvia. También sobre temas de TI, Raúl Ramírez García escribe el libro sobre la importancia de la TI en la empresa y en el consejo. Él es mexicano, con experiencia internacional, informático, banquero, académico, licenciado en sistemas de computación, maestro en ingeniería con especialidad en calidad y productividad. Raúl, ¿qué evoluciones ha habido en el software para el uso de los consejos? ¿Nos podrías platicar un poco? Sí, claro. Muchas gracias, Alfredo. Es un gusto estar aquí en la universidad. Llevo cerca de 10 años de ser académico aquí. Y, no se escucha. Tanto de Julio como de Gustavo. El libro en sí ha sido una referencia global de los consejos tanto en México como en Europa. Es decir, dentro de lo que cabe le hemos tratado de dar la visión de los dos continentes. Y en este sentido va la tecnología. Hemos tratado de transformar la visión de la tecnología que tradicionalmente se tenía de ser una herramienta de productividad, de calidad, de eficiencia, a ser una herramienta estratégica en el negocio, en la innovación y sobre todo ahora en la pandemia hemos visto cómo la tecnología ha permitido a muchas empresas ser exitosas aún ante esta catástrofe. Claro, estas herramientas tienen que ser conscientes de nuestro entorno actual. Es un entorno importantísimo de la ciberseguridad. Ciberseguridad es fundamental en estos tiempos porque así como hemos evolucionado en los servicios, así como hemos evolucionado en la tecnología, así como hemos transformado la forma de hacer negocios, también los atacantes saben cómo lograr sacar beneficio de este tipo de transformaciones. Entonces, las herramientas tienen que cubrir la ciberseguridad y desde luego adaptado al mundo actual. La movilidad es parte de nuestro día a día. Cualquier niño ya trae un celular, un consejero necesita la información en donde quiera que esté, pero la información de una manera segura, flexible y desde luego apoyado en una analítica que le permita transformar los datos duros en un significado de una manera sencilla y rápida. De esto abordamos en este capítulo, hablamos de algunas herramientas tanto de Europa como de América y lo que buscamos es contribuir a visualizar cómo la tecnología puede ser ese catalizador, ya no de la eficiencia, ya no de la calidad que lo es, sino del negocio del futuro, de la innovación y desde luego de la rentabilidad del consejo.
Bien, gracias, Raúl. Cambiemos de tema, ¿no? De tecnología a capital humano. El tema de los consejos y el talento, pues es muy importante. Y el libro así lo aborda. Tiene una siguiente sección que habla del talento. Mónica Flores, quien nos acompaña hoy, escribió el capítulo de reclutamiento de consejos de alto nivel, de consejeros de alto nivel. Ella es presidenta de Manpower Group Latinoamérica, líder global de Manpower. Tiene expresidenta de AmCham México, miembro del grupo de acción regional del Women Economic Forum, del World Economic Forum, copresidenta del B24 Task Force y autora de Cómo conseguir tu primer trabajo. Mónica, platícanos, ¿qué habilidades y competencias debe tener un consejero de alto rendimiento? Gracias Gustavo, Julio, todos por invitarme a estar aquí en este libro que se gestó y se desarrolló en la pandemia, lo cual me parece oportuno comentarlo. Nos coordinamos a través de WhatsApp, videoconferencias, mails, y así se gestó esta aventura, que estoy muy orgullosa de ser parte de ella, porque si hablamos de siglo XXI, revolución tecnológica, era digital, visión holística de ESG en el tema de estratégico y de visión de negocios, más nos vale repensar qué consejeros necesitamos para que la empresa sea rentable y sostenible en el largo plazo cuando el futuro ya nos llegó. Ya no es el consejero el mejor amigo, el más exitoso, el más famoso, sino es aquel que nos puede ayudar a consolidar a la organización en un mercado cambiante, exigente y sofisticado. Es por eso que tiene mayor importancia que nunca la profesionalización de la selección de los consejeros que queremos en la empresa. Hablamos, por supuesto, de valores, no solo de confianza, transparencia y honestidad, sino también de humildad para que pueda aprender, de lealtad, de empatía y de inteligencia emocional. Hablamos, por supuesto, de buen juicio, de visión estratégica, pero también con la capacidad de tomar decisiones prácticas en un mundo más veloz que nunca, con capacidad de tener decisiones prácticas sin perder el foco estratégico. A mí una de las competencias que más me llama la atención y más aprecio es learnability, que es esa capacidad y motivación de seguir aprendiendo constantemente en una época donde tenemos más información y conocimiento disponible al instante. ¿Y por qué es importante? Porque no es que el consejero tenga que saber todo, sino tiene que saber hacer las preguntas correctas. Otra competencia, por supuesto, alfabetización digital para entender los temas de ciberseguridad y de cercanía, que sea capaz de comunicarse de manera constructiva para poder establecer planes, acciones y alianzas, y por supuesto un facilitador para tomar decisiones e influir en los grupos de trabajo. Ya no sigo porque lo importante es que lean el libro y lean el capítulo de talento, que es de verdad una luz muy práctica, conservando la visión estratégica de lo que es un consejo de administración. Así es, gracias, Mónica. Ahora, el siguiente capítulo es todo un tema, ¿no? Es todo un reto y es sobre la diversidad e inclusión en los consejos de administración, una tarea para todos. Lo escribe Marta Rivera Pesquera. Ella es consejera y consultora de empresas, PhD por el IES, profesora investigadora del IPADE Business School, presidenta fundadora del Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección. Marta, platícanos, ¿cuál es el valor agregado de una mujer en un consejo? Gracias, Alfredo, y gracias a todos por esta invitación a participar en el libro. El tema es fundamental, ¿no? La inclusión de la mujer en los consejos de administración. Y el abordaje del capítulo refleja una frase que a mí me gusta mucho estarla repitiendo, que es: la diversidad es aceptar las diferencias, la inclusión es aprovecharlas para lograr más. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar mejor las competencias directivas de las mujeres para una mejor gestión del consejo? Ese es el enfoque, ¿no? Y es un tema que el país lo exige y la sociedad lo necesita, que tengamos más mujeres
en nuestros consejos de administración. Hoy la representación en los consejos de administración es muy baja en términos de diversidad de género, en términos de mujeres. Es el 8.7% de los asientos de consejos de administración están ocupados por mujeres en las empresas que cotizan en bolsa, ¿no? Mucho se habla de que sea un tema de meritocracia, ¿no? Pero si hablamos de meritocracia, te diría que todas las mujeres directoras, talentosas, serían CEOs de las compañías y no lo son. No, la meritocracia no es suficiente. No es suficiente tener a las mujeres en la lista, ¿no? Es un tema de competitividad. Convencernos de que vivimos cambios importantes que se han ido mencionando y que vivimos una disrupción tecnológica muy fuerte, cambios geopolíticos, volatilidad económica. Entonces requiere una reconfiguración del Consejo de Administración, del gobierno corporativo. Esta reconfiguración implica tener un consejo diverso, un consejo con nuevas voces, con nuevas ideas, con nuevos puntos de vista, ¿no? ¿Para qué? Para evitar lo que los americanos llaman como el team thinking, ¿no? Solo me junto con mis cuates y mis amigos porque todos pensamos igual. No, aquí se trata de retar, de pensar diferente, de tener diversidad de pensamiento, que incluya un balance de experiencia, un balance de antecedentes, un balance en cuanto a habilidades directivas. Entonces, la complementariedad es lo que aporta la mujer en el pensamiento del gobierno corporativo. Hay mujeres muy talentosas, ¿no? Y las mujeres aportan una mayor sensibilidad también. Estos soft skills que se necesitan en el gobierno corporativo con mayor inteligencia emocional es lo necesario, ¿no? Entonces, además de la parte financiera, de la parte estratégica, de la parte operativa, que la mujer aporta muchísimo por su formación que ya tiene, necesitamos esta parte de mayor sensibilidad emocional y de soft skills. Entonces, razones por qué sí debemos de tener mujeres en los consejos, recomendaciones de cómo acelerar en las empresas la incorporación de mujeres, de las acciones que las mujeres tienen que tomar para poder ser parte de un consejo de administración, es lo que aborda el capítulo en el que yo participo. Entonces, con gran optimismo y con gran esperanza, termino este comentario breve sobre cuál es la aportación de mi contribución a este fabuloso libro y agradeciendo a todos mis colegas coautores y a la Anáhuac por la presentación de este libro. Muchas gracias y ojalá y se animen a leerlo, el libro. Gracias, Marta. Y luego, pues bueno, Gustavo coordinó y escribió un capítulo y Julio no se podía quedar atrás. Es decir, él también dijo, oye, si coordinamos, yo también quiero escribir. Julio obviamente escribe sobre la mayéutica, sobre cómo preguntar, ¿no? Entonces, el capítulo se llama Aconsejar es preguntar, habilidades de un buen consejero. Julio, ¿cuáles son las habilidades clave para tener un buen consejero? Bueno, lo primero, la inclusión. Permíteme que me salte un poquito el guión, siguiendo lo que decía Marta, lo que decía Mónica. El talento no tiene género, no tiene sentido que en el siglo XXI todavía estemos discutiendo que si mujeres o hombres. El talento no tiene género y esa es la bandera definitivamente de nuestro libro. Y lo demostramos, somos 13 autores, el 50% son mujeres. Así que, bueno, ese es mi primer mensaje. Habilidades, pues sí, yo he querido centrarme en una de ellas, porque aconsejar en su definición más formal es ayudar a ver a otra persona una misma situación desde todos los posibles puntos de vista, a considerar distintas opciones, ayudarle a decidir, a que el interlocutor decida cuál es la mejor alternativa posible. Un consejero no dice a quien le aconseja qué es lo que tiene que hacer, sino presenta opciones y ayuda a tomar decisiones. Yo me quedo con 3 habilidades claves que debe de tener un buen consejero. La primera es la capacidad de escucha. Escuchar. Oír es una cosa, oír es un proceso físico, escuchar es un proceso mental. En segundo lugar, la capacidad de hacer buenas preguntas. Y en tercer lugar, la capacidad de comunicarse. En mi capítulo
me he centrado en el arte de hacer buenas preguntas, porque hay una frase que me ha impactado desde hace muchos años, que dice que la pregunta es la más creativa de las actitudes humanas, el comportamiento más creativo que podemos tener las personas. Así que hacer preguntas poderosas, despertar en los demás reflexiones. Decía Churchill que convencer a los demás se puede hacer de una manera muchísimo mejor si los convences con sus propias ideas. Tú decías que es el arte de la mayéutica. Efectivamente, las mayeutas son las comadronas, son las mujeres que ayudan a otras mujeres y hombres también a tener niños, a dar a luz. Sócrates decía que era un mayeuta, su madre era mayeuta, era una comadrona, pero él decía que no ayudaba a parir niños, sino que ayudaba a la gente a parir pensamientos. Y eso lo hacía a través de las preguntas. Las preguntas iluminan partes de nuestro cerebro, las preguntas estimulan. Así que en el capítulo del libro que me ha tocado escribir, he querido dedicar mi esfuerzo a eso, a hablar de esa capacidad que tiene que tener un buen consejero para hacer buenas preguntas. Preguntas que estimulen, preguntas que ayuden a dar luz a esas ideas, que nos orienten a tomar las mejores decisiones para gobernar nuestra empresa. Gracias, Julio. Y además pones ahí algunas preguntas que son básicas e importantes y yo creo que por eso justo hay que leer el libro, ¿no? Por último, el libro tiene otra sección que se llama Otros temas electos porque va brincando en diferentes temas, en diferentes secciones. Así que son 4 capítulos. Pediré a cada una de las personas que vaya platicando un poquito sobre su capítulo. Nos acompaña Francisco Beltrán. Él es empresario y profesor, director general de Estrategia, empresa de consultoría, profesor del área de Dirección General y Gobierno de Empresa en el IPADE. Su capítulo es de Estrategia de Negocios desde el Consejo de Administración. Francisco, platícanos cómo se puede vincular el Consejo a la planeación estratégica. Bueno, cuando uno piensa en el Consejo, desde luego piensa en estrategia. No, la misión principal del Consejo es asegurar que la empresa tenga vida propia, que pueda perdurar a lo largo de los años, más allá de si cambian los accionistas, si cambian los ejecutivos. Entonces, en ese sentido, el Consejo tiene que pensar en cómo genera ese futuro. La estrategia a veces es un término que usamos para muchas cosas. En el capítulo yo lo que les invito es a pensar en estrategia desde 3 perspectivas diferentes. La primera es, oye, ¿cuál es el propósito de la organización? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el rumbo? La segunda es la decisión en qué negocios estamos, en qué mercados o en qué tipo de modelos vamos a jugar. Y la tercera es, ¿y cómo vamos a ganar? Una vez que decidimos vamos a jugar en este campo, ¿cómo vamos a ganar ahí? El Consejo de Administración puede tener 3 principales roles en este sentido. El primero es el de, como dice su palabra, consejo, aconsejar al equipo directivo respecto a la toma de decisiones estratégicas. El segundo, que también es muy importante, es el de poder ser como una conexión con una red, darle acceso a recursos que de otra manera la empresa no tendría. Y la tercera, que muchas veces se enfoca ahí, el Consejo de Administración, es el control. Pero el control muchas veces se enfoca en cosas de corto plazo. En muchos consejos de administración en lo que están viendo es lo financiero y lo de corto plazo. Este capítulo lo que invita es a plantear ciertas preguntas de cómo el Consejo de Administración puede pensar más en otros temas más allá del financiero, pero además pensando en el largo plazo, sobre todo en el seguimiento de la estrategia. El seguimiento de la estrategia es fundamental, porque una vez que se definió para dónde, ya en la ejecución uno va encontrando diferentes cosas que no anticipaba. Y en ese sentido el Consejo puede agregar mucho valor para plantear diferentes alternativas de cómo reaccionamos a esa realidad que estamos viendo. Entonces, eso es el capítulo, es una invitación a hacer ciertas preguntas para asegurar que el Consejo de Administración tenga un rol más protagónico en la estrategia y en la creación de valor a largo plazo. Y ha sido un gusto pues, compartir esta experiencia con los coautores. Creo que todos hemos aprendido muchísimo. Muchas gracias a quienes están patrocinando también esta gran experiencia. Gracias. Gracias, Frankie. Después
Profesionalización e institucionalización de los consejos de administración. Así se llama el capítulo. Mónica Loaiza lo escribe. Ella es ejecutiva con más de 30 años de experiencia en el sector financiero y en la industria del comercio. Consejera independiente de compañías públicas y privadas grandes, apasionada de diversidad e inclusión. La institucionalización es importantísima. Mónica, platícanos, ¿cuál es el camino hacia la institucionalización del Consejo? Gracias. Buenas tardes a todos y agradeciendo a Julio y a Gustavo por haberme invitado a participar en este gran compendio de experiencias de personas consejeras, tanto en España como en México y Latinoamérica. Hace 5 años empecé mi aventura viviendo en el sector empresarial, liderando la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa de la Ciudad de México. Y ahí me metí mucho a estudiar a estas pequeñas empresas, medianas y grandes, de por qué su promedio de vida solo era de 7 años. Y básicamente estas empresarias les faltaba un gobierno corporativo. ¿Cómo llegamos a un gobierno corporativo en el que estamos en las empresas grandes o públicas? No es fácil, sobre todo para las compañías familiares. Y yo lo que abro en mi libro es que debe de ser una etapa de progreso, de concientización y también de cambio de mando. Hoy actualmente las familias, sobre todo las familias que han crecido mucho, están llegando a pedir consejos de profesionales como nosotros en esta mesa para poder profesionalizar a su empresa y con eso darle una vida más grande y dejar un legado para nuestro país y para nuestra comunidad. Los tips que doy en mi libro son muy fáciles sobre la experiencia que he vivido en consejos familiares y en consejos públicos y es implementar políticas y procedimientos empezando por un consejo de amigos, vamos a decir, al dueño, después a lo mejor una segunda fase, hacer el consejo familiar y ya de ahí entonces poder integrar a consejeros independientes para profesionalizarse. Yo los invito a que lean el libro y también soy una apasionada de diversidad e inclusión y no solamente en género, sino en pensamiento. Y creo que un consejo con contenido multifacético de varias experiencias hace más rico a la empresa y va a ser una empresa más exitosa y más rentable. Muchas gracias a todos y espero que puedan comprar el libro. Gracias, Mónica. Y miren, los consejos en las instituciones financieras, siempre el gobierno corporativo es todo un tema, es un tema distinto y nos acompaña ahí un experto en justo estos temas. Juan Manuel Ugarte es miembro fundador del Centro de Investigación y Estudios de Economía Financiera de la Facultad de Economía y profesor de posgrados de Economía y Ciencias de Administración de la UNAM, consejero independiente en instituciones financieras. Juan Manuel, platícanos, ¿cómo ha evolucionado el gobierno corporativo en el medio financiero? Bueno, antes que nada, muchas gracias y me da muchísimo gusto estar con ustedes y compartir con todos la felicidad de estar en esta ocasión presentando el libro y con los 14 integrantes que estamos en él. Pues yo soy un apasionado de la economía en principio y un apasionado del sector financiero. O sea, a través de la historia, lo que hemos visto en los últimos años es la dinámica del sector financiero como una de las variables más importantes en el desarrollo mundial y en el desarrollo de todas las economías. Actualmente lo que tenemos es, en el caso de México, lo que me interesaba a mí plantear ahí, en el caso a nivel internacional, es que buena parte de los resultados que estamos teniendo en la evolución del sistema financiero a nivel mundial, primero es consecuencia de diferentes crisis que se han superado en forma muy importante, pero que al mismo tiempo han dado origen a una creación, muy importante de normatividad a nivel internacional. Y ahí siento que la normatividad ha venido a cumplir un papel complementario a la parte de negocios. Yo siento que más que obstaculizarse dentro de un consejo, la parte de negocio, lo que hace es hacer posible que los negocios se puedan dar dentro de un ambiente de responsabilidad
con muchas cosas que se han manejado aquí, o sea, la parte de ética, la parte de inclusión, la parte de nuevos instrumentos, y sobre todo hay 3 elementos que son muy importantes, los cuales son característicos de la transformación organizacional que ha tenido permanentemente el sistema financiero a lo largo de la historia del siglo pasado y de este siglo, pero particularmente soy un apasionado también del sistema financiero bursátil y se me hacen las instituciones con mayor capacidad de respuesta históricamente a los cambios que suceden en el entorno. Y hay 3 características que definen muchísimo esa transformación organizacional a través de la historia de las casas de bolsa y de las bolsas y de las empresas emisoras. O sea, una de ellas es, primero, un lenguaje común. O sea, siempre se ha tratado de que entre los negocios financieros y particularmente los mercados de valores exista un lenguaje común. Y el segundo de ellos, el segundo elemento que también es determinante de la productividad, es que quienes participan en él sean capaces de esquematizar. Es decir, que sean capaces de abstraer, tener capacidad de abstracción de lo que está pasando en el entorno. Entonces ya serían 2 elementos, un lenguaje común y la parte de capacidad de abstracción. Y el tercero, que quizás para muchas personas pudiera ser muy importante, es la parte de conocimiento matemático. Y el conocimiento matemático, ¿a qué nos lleva? Al cumplimiento de metas, a que las metas cuantitativas que se pretenden realizar en los mercados sean totalmente cuantificables. Y hay un elemento que amalgama las 3, o sea, que es la productividad. La productividad es un elemento que ha sido permanente en el sistema financiero y en el sistema financiero bursátil, o sea, en una forma muy importante en términos de innovación y de participación también dentro del crecimiento económico de todas las economías. Lo que trata de hacer el libro es simplemente manifestar que sí, México en lo particular y todo el mundo ha tenido que asumir la mayoría de las regulaciones sugeridas por el Grupo de los 20 y por la Financial Stability Board a efectos de poder tener acceso a los mercados internacionales de capital en condiciones más competitivas. Eso es por un lado. Por otro lado, son las instituciones financieras quienes en una mayor velocidad han estado llevando a cabo procesos de digitalización por lo menos hace unos 15 años. Aquí se han mencionado, o sea, puntos muy importantes. Le preguntaban a Nuria si la digitalización era una cosa que llegó para quedarse. Evidentemente que sí, y lo que está viendo es de qué manera aprovecharla mejor, y lo comentaba ella, para efectos de que tenga pues un impacto importante dentro del comportamiento de las instituciones y dentro de la misma sociedad. Creo que son elementos que el mismo sistema financiero contribuye de manera importante y sobre todo con nuevos productos y nuevas operaciones que permitan satisfacer todas las necesidades que se dan actualmente. La digitalización en el medio bursátil es ya una cosa que es permanente, que tiene efectos positivos tanto en el ambiente laboral como en el ambiente profesional, como en el ambiente de desarrollo institucional y sobre todo que se amalgama a través de un esquema colaborativo de lo que es el sistema financiero en general, pero en particular el de las casas de bolsa y las bolsas, tienen que colaborar necesariamente con otras actividades productivas, con otras actividades de servicios, a efecto de poder lograr los cometidos que están propuestos. Los consejos juegan un papel determinante en estos aspectos, la actualización, la experiencia y la modernización que tengan sus integrantes, juegan un papel también muy importante para el desenvolvimiento de cada una de las empresas. Considero que siempre los equilibrios son positivos. En este caso es el equilibrio de negocio, el equilibrio de regulación, el equilibrio de cumplimiento normativo y el equilibrio de negocios debe de manifestarse ahí en cada uno de los consejeros. Y sí es cierto lo que se mencionaba aquí, que menos 8.7% de mujeres son las que integran los consejos de administración. Pues en el caso bursátil todavía es un poquito peor. O sea, yo realicé una encuesta para efectos de cubrir dentro del trabajo que se está presentando y es menos del 7% en el caso del sector financiero bursátil. Siendo que existe, como también se ha mencionado aquí, una gran capacidad, o sea, mujeres y profesionales que tienen una gran capacidad de poder participar, pero siento también que cada vez más
se van a ir incorporando a estos consejos por una necesidad también cada vez más grande que hace un momento manifestaba también Marta. Es indispensable que exista un equilibrio también en las aportaciones de distintas percepciones de lo que es el mundo, el profesionalismo dentro de las instituciones financieras y sobre todo, o sea, de una perspectiva hacia adelante, una perspectiva del futuro que va a tener este país más adelante. Lo que pretende el ensayo es simplemente contribuir con algunas de las ideas de cómo hemos ido absorbiendo la regulación internacional, de qué manera se ha procesado internamente, de qué manera la transformación organizacional es determinante para la productividad de todas las instituciones y algunos elementos de esa productividad, pues en estos que mencionaba, un lenguaje común, una capacidad de esquematización y una formación también matemática, o sea, que nos ayude a planear hacia el futuro diferentes cosas para beneficio de todos nosotros. Es la idea del capítulo y agradezco mucho tanto a ustedes como a Julio, a Gustavo, la invitación que me hicieron y el compartir con todos los autores esta publicación. Muchísimas gracias y los invito a que compren. Muchas gracias. El último capítulo del libro lo escribe Simona Vistova, consejera independiente, empresaria y consultora, ingeniera en comercio internacional, amplia experiencia en retail masivo y empresas de consumo, miembro de Women Corporate Directors. Y su capítulo, pues prácticamente es acorde al nombre del título del libro, Mi experiencia en los consejos. Simona, ¿qué debe de hacer un consejero para ser un buen consejero? Muchas gracias, Alfredo. Gracias a todos. Buenas tardes. Primero, déjenme decirles que ser consejero es toda una experiencia. Es una experiencia retadora y muy enriquecedora. Creo que nadie de los que lo hacemos me dejará mentir. Toda la vida nos pasamos dando consejos, ¿no? A nivel familiar, a nivel de amigos, en las empresas donde trabajamos o donde aconsejamos. Pero ser un consejero profesional es un tema muy diferente, conlleva mucha responsabilidad y mucha preparación. Y muchas veces conlleva muchos años de carrera profesional atrás. Entonces, para ser un buen consejero, uno primero que nada tiene que prepararse para ser un buen consejero. Tiene que aprender antes de ser un consejero cuál es la diferencia entre los diferentes tipos de consejos y los tipos de empresas en las cuales uno puede participar y aportar. Se tiene que actualizar constantemente. Un consejero nunca puede quedarse dormido porque el mundo evoluciona. Y si quieren, y si él mismo o ella misma quiere aportar valor constantemente a través de su vida profesional, tiene que saber lo que pasa en cualquier momento y cuáles son las nuevas tendencias en el ramo en el que es uno y una experto. Tiene que tener una red de contactos, el famoso networking del que tanto se habla, que es tan clave y tan necesario porque uno y una cabeza no piensa igual que 20, 30 o 40 cabezas que tienen mucha experiencia acumulada. Debe dedicar el tiempo a la empresa. Muchas veces quizás se entiende que un consejero lo único que hace es que asiste a la junta del consejo y lee el material y no es nada más. Pero para verdaderamente poder aportar opiniones y dar opciones, como lo comentaban mis colegas antes, uno tiene que conocer la empresa, sus directivos, meterse a la cultura y a las entrañas de la empresa para poder verdaderamente dar una opinión profesional, pero a la vez tener mucho cuidado y no entrar en el micromanagement, porque esa ya es la responsabilidad del que lleva la empresa y el que opera el negocio. Para cerrar, quizá lo que me gustaría es agregar que hay unas características personales que un consejero debe tener y que son muy relevantes. Por supuesto que tiene que ser una persona ética, honesta, imparcial, muy objetiva. El consejero finalmente es un ente independiente. Tiene que ser un buena escucha, una buena escucha y una buena consejera y un buen consejero saben hacer muy buenas preguntas. También lo comentaban mis colegas antes. En la pregunta muchas veces está la respuesta. Para cerrar, nada más me gustaría decirles a todos que les agradezco la invitación y la participación en este libro. Fue una experiencia muy grata, muy enriquecedora. Y parte de la responsabilidad que tenemos como consejeros es hacer precisamente este tipo de publicaciones, de compartir experiencias y ayudar a que los demás también podemos ser buenos consejeros y que la comunidad de los consejeros sea cada vez más robusta, más fuerte y más grande. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Pues como pueden ver, este es un gran libro. Para estar en un consejo
se antoja leer algunos de los capítulos inmediatamente. Es un libro que prácticamente se puede conseguir en cualquiera de las librerías, también en electrónicas, Amazon, Gandhi, etcétera, etcétera. La editorial tiene una gran difusión al respecto. A nombre de la Universidad de Anáhuac, México, de la Facultad de Economía y Negocios, agradezco muchísimo a todos los autores y a todos quienes nos han acompañado al día de hoy y quienes escucharán esto que subiremos a las redes sociales. Muchísimas gracias por su atención y agradezco mucho su presencia. Pido, por favor, a los ponentes, a los autores, que todavía no se despidan, pues queremos tomar una foto grupal. Entonces, hay que prendan sus cámaras y para poder tomar una foto grupal de la presentación del libro. Tomando, ahora me... O cualquier otro. Ya hay alguien que ya va. ¿Eso te parece malo? Sí. Eso es malo. Javier, ese es el sonido que debes de escuchar a diario. No, esto no soy yo, pero sí, efectivamente lo tengo ahora mismo muy fácil de imaginar. Gracias, hasta luego, nos vemos pronto. Gracias. Gracias a todos. Bravo. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto. Felicidades a todos. Más que el comienzo. Gracias. Gracias a ustedes. Felicidades, hasta luego. Gracias. En lugar del programa de hoy, ¿no? Nada más falta que bailáramos. Yo pensé que